Ok, hemos regresado otra vez. Vamos a finalizar la clase por el día de hoy viendo la parte del cociente y la regla de la cadena para completar la clase del día de hoy. Voy a cargar otra vez la presentación. Aquí estamos otra vez. Estábamos viendo la regla del cociente. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la regla del cociente nos decía que la derivada de un cociente no era más que la función del denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Habíamos visto este ejercicio, ¿verdad? La derivada con respecto a x de 5x menos 2 entre x cuadrado más 1 es igual, como lo plantea la ecuación, a x cuadrado más 1 por la derivada de 5x menos 2 menos 5x menos 2 por la derivada de x cuadrado más 1, todo dividido entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Resolvemos la derivada de 5x menos 2, que es 5, y la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. X cuadrado más 1 por 5, menos 5x menos 2 por 2x. Multiplicamos este término por este término por este término, ¿verdad? Este término por este término nos da 5x cuadrado más 5, y este término por este término nos da 10x cuadrado menos 4x. Quitamos los paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo, resolvemos la suma de los términos semejantes y la respuesta será menos 5x cuadrado más 4x más 5 dividido entre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y así resolvíamos o resolvemos esta cociente de funciones aplicando la regla del cociente. Tenemos otro ejercicio similar al anterior, solo que primero tenemos que reexpresar esta función. Hay que resolver la parte superior, que es una resta de fracciones, ¿ok? Donde sería x por 3 menos 1, ¿verdad? Resolviendo este término, nos quedaría 3x menos 1, ¿verdad? Y el término x, al multiplicarlo por la parte de abajo, nos queda x cuadrado más 5x. ¿Ok? Entonces la función nos queda como 3x menos 1 sobre x cuadrado más 5x. Entonces, sería x cuadrado más 5x por la derivada de 3x menos 1, que es 3, menos 3x menos 1 por la derivada de x cuadrado más 5x, que sería 2x más 5. Ok, ya volvimos. Bueno, resolviendo términos semejantes, ejecutando las operaciones que están en el numerador, la respuesta será menos 3x cuadrado más 2x más 5 dividido entre x cuadrado más 5x, todo eso elevado al cuadrado. Como ven, es mecánica la solución. Lo que sí tiene que tener claro es
cómo calcular por separado cada una de las derivadas aplicando las reglas que vimos al principio, que era la regla de la constante, la regla de X, la regla de la potencia y la regla de sumas y restas de funciones, ¿ok? Y si existen funciones trigonométricas seno y coseno, aplicar las reglas de derivación para el seno y el coseno. Volvemos a plantear, ¿verdad?, la aplicación de los 4 pasos. Dada una función, reescribir la función, derivar y simplificar. ¿Ok? Así podemos resolver de la manera más fácil y siempre es aconsejable hacerlo. Fíjese, en el primer ejercicio usted puede aplicar la regla del cociente, pero si usted reescribe la función como una constante multiplicada por esta función, lo que hace es derivar más sencillamente sin aplicar la regla del cociente. ¿Ok? Este ejercicio de aquí, si usted saca el factor común, elimina el X y le queda más sencilla la función. Y lo que hace es aplicar una constante por la derivada de lo que está todo dentro del paréntesis. Entonces, siempre hay que observar las funciones para poderlas reescribir. Si no se reescriben o no existe la forma de reescribirla, la ejecuta como está dentro de la función. Pero siempre hay que ver si la función se puede reescribir para derivar en forma más sencilla. Vamos a ver ahora la derivada de funciones trigonométricas y terminamos por el día de hoy. Entonces, habíamos visto que la derivada del seno es igual al coseno y que la derivada del coseno es el menos seno. Ahora vamos a ver que la derivada de la tangente de X es la secante cuadrado de X, que la derivada de la cotangente de X es la menos cosecante cuadrado de X, que la derivada de la secante de X es la secante por la tangente de X y que la derivada de la cosecante es la menos cosecante de X por la cotangente de X. ¿De dónde obtenemos esta respuesta? Estas respuestas están acá directamente, pero también se pueden deducir deduciendo las funciones trigonométricas de tangente, que es seno sobre coseno, y las de la cotangente, que es coseno sobre seno. Ejecutándolos como derivadas del cociente, podemos obtener esta respuesta y después simplificando como cosecanto secante, ¿verdad? Definidas como la secante como la inversa del coseno y la cosecante como la inversa del seno. De ahí salen las respuestas para la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado, y la derivada para la cotangente, que es la menos cosecante cuadrado. La secante también nosotros la deducimos haciendo las mismas sustituciones trigonométricas que ustedes consiguen en cualquier libro de cálculo. Entonces, la derivada de la secante es la secante por la tangente y la derivada de la cosecante es la menos cosecante por la cotangente. Vamos a ver estos ejemplos. Derivar la función y igual a x menos la tangente de x. La derivada de x es 1 y la derivada de la tangente es la secante cuadrado, según la fórmula que tenemos acá. Por separado, la derivada de la función x por la secante de x, aquí tenemos un producto. X por secante de x lo debo manejar como una derivada de un producto. Entonces, sería x por la derivada de la secante
que anteriormente es secante por tangente de X. X por la secante por la tangente de X. Y luego la derivada de X, que es 1, ¿verdad? Por la secante de X, aplicando la regla del producto de dos funciones. Porque aquí tengo, aquí tengo un producto de dos funciones. Entonces, la respuesta aquí sería secante de X, factor común en ambos términos multiplicado, ¿ok?, por 1 más X tangente de X. Si yo saco la secante acá, me queda X tangente de X. Y si saco la secante acá, me queda 1. Por eso es que queda secante de X multiplicado por 1 más X tangente de X. Entonces, aplicamos las reglas de estas funciones trigonométricas a estos dos ejemplos de funciones trigonométricas o resta de funciones por funciones trigonométricas. Ahí tenemos otro ejercicio, ¿ok?, donde la función es 1 menos coseno de X sobre seno de X. Fíjese, aquí puedo aplicar la regla del cociente, ¿ok? O también puede aplicar una resta de fracciones con igual denominador, donde 1 sobre seno de X es cosecante y coseno de X sobre seno de X es cotangente. Aplicando la primera fórmula, ¿verdad? La primera forma de resolverla sería un cociente. Sería el seno de X por la derivada de 1 menos coseno de X menos 1 menos coseno de X por la derivada del seno de X. Entonces, el seno de X por la derivada, ¿verdad?, de 1 menos coseno de X, que sería seno de X, menos 1 menos coseno de X por la derivada del seno, que es el menos coseno. Perdón, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es el menos seno. ¿Ok? Sobre el seno de X elevado al cuadrado. Multiplicando términos, resolviendo las operaciones que están en el denominador, me queda que seno por seno es seno cuadrado de X menos 1 por el coseno de X es menos coseno de X, y coseno de X por coseno de X sería igual a coseno cuadrado de X. Aplicando las funciones trigonométricas, el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X es igual a 1. Por eso es que queda 1 acá. Esas funciones trigonométricas o las reglas de las funciones trigonométricas las consigue usted en cualquier libro de matemáticas. Vienen desde bachillerato o desde matemáticas 1. La respuesta entonces de esto sería 1 menos coseno de X sobre seno cuadrado de X. Esa es la primera forma de resolver esta derivada. La otra forma es reexpresando esta función, donde 1 sobre seno de X es cosecante de X y el coseno de X sobre el seno de X es la cotangente. Resolviéndola por separado, sería entonces, ¿verdad?, la derivada de la cosecante sería la menos cosecante por la cotangente, y la derivada de la cotangente, que es la cosecante cuadrado de X menos cosecante cuadrado de X con el menos este, se hace igual a más. Esas son las formas de resolver, esas son las dos formas de resolver esta función, que es igual a 1 menos coseno de X sobre seno de X. Primero aplicando la regla del cociente y luego reexpresando la función en dos funciones trigonométricas, ¿verdad?, en la diferencia de dos funciones trigonométricas y aplicando las reglas de derivación para las funciones trigonométricas que vimos en esta página. Bueno,
Y finalizamos por el día de hoy. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos las reglas de derivación para un producto de dos funciones, ¿ok? Que se resume como la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Ok? Repito, la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Vimos también la regla del cociente, que es la función que está en el denominador multiplicado por la derivada de la función del numerador menos la función del numerador multiplicado por la derivada de la función del denominador dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. En ambas derivadas, usted debe aplicar las reglas básicas de derivación y resolver, después de aplicar las derivadas, las operaciones de multiplicación o suma de funciones que queden en la operación y al final reescribir y simplificar la respuesta. Vimos también las derivadas de las funciones trigonométricas, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Secante al cuadrado y cosecante al cuadrado. La de la tangente es la secante al cuadrado. La derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado. La derivada de la secante es la secante por la tangente y la derivada de la cosecante es la menos cosecante por la cotangente. ¿Ok? Esas son las derivadas de las funciones trigonométricas. Hay que recordar también de las matemáticas básicas o las matemáticas de bachillerato que las funciones trigonométricas se pueden expresar o reexpresar de otra forma para poder resolver las derivadas. Por ejemplo, la tangente es igual al seno sobre coseno y eso sería la derivada de un cociente. Se puede resolver de esa manera, o la resuelve directamente o la resuelve, ¿verdad? Transformando la tangente, aplicando las reglas de las funciones trigonométricas. Con esto concluimos por el día de hoy. Para el martes de la semana que viene vamos a ver la regla de la cadena. ¿Ok? Veremos la regla de la cadena, ¿verdad? Y les recuerdo que la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega hasta el 8 de mayo a las 23:55 p.m. de la noche. ¿Ok? No tengo más nada que decir por ahora. Recuerden, cualquier duda, ustedes la pueden manifestar a través del foro de la aplicación del aula de Matemáticas 2 o a través, ¿verdad?, del WhatsApp del 0424-5161-730. Con esto hemos finalizado por el día de hoy. Otra cosa que hay que recordarle o estar pendiente, a veces, dependiendo de la cantidad de participantes en el Zoom, el tope de las presentaciones son 45 minutos. Si por alguna razón la presentación alcanza el tope de 45 minutos, continuamos 15 minutos después o 10 minutos después con, vamos a decir, el complemento de la clase del día.
Siempre vamos a tener divididas las clases del día, que son aproximadamente de 1 hora, ¿verdad? En 2 sesiones de 45 minutos para cumplir con lo que exige la aplicación Zoom. Nos vemos entonces la semana que viene, el martes de la semana que viene, a la misma hora, 5 de la tarde. Y por favor, traten de participar, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, háganlo en la presentación para yo poderla resolver en el momento que estoy dando la presentación. Pasen muy buenas tardes y nos vemos el martes que viene.